Buenas tardes. Iniciamos la sesión de hoy. Continuando con el tema que veíamos la sesión anterior del día lunes acerca del desarrollo del adulto, mencionábamos precisamente esta etapa que menciona en todo caso las teorías del desarrollo como parte última del proceso formativo que está teniendo cada uno de los seres humanos. En este sentido también hablábamos la importancia de las etapas anteriores a esta que van de alguna manera moldeando todas estas actitudes, ciertos, habilidades, conocimientos que nosotros requerimos para llevar a cabo cada una de las actividades que desempeñamos en nuestro día a día. Precisamente dentro de estas teorías del desarrollo hablábamos la importancia que tienen tanto en la niñez como en la adolescencia en cuanto a las tomas de decisiones que se hacen. En este sentido, hablamos de un proceso formativo o una secuencia en este sentido que propiamente busca tener todo ser humano a lo largo de los años, ¿no? Donde precisamente menciona las teorías del desarrollo dentro de esta secuencia de obtener e ir adquiriendo las habilidades, los conocimientos y competencias que nos hacen ser funcionales en cada uno de los roles que desempeñamos, tomando en cuenta estas referencias que cada uno de los autores o cada uno de los psicólogos maneja como parte de las teorías del desarrollo. Mencionábamos que estas teorías hablan de un sentido secuencial en el que va en mejora del estudiante. En cada uno de los procesos formativos, nosotros vamos adquiriendo las habilidades y competencias que nos permiten ir avanzando y que cada vez estas habilidades, estos conocimientos, pasen de ser básicos a algo complejo, los cuales pues de alguna manera se van adecuando en este proceso de interacción, en este proceso de adaptabilidad que también nos permite ir desarrollándonos en cada uno de los entornos en los que llevamos a cabo este tipo de proceso formativo. Como tal, dentro de las teorías del desarrollo también mencionábamos eh, que todos los psicólogos, todos los especialistas que analizan precisamente esta categoría o esta etapa de la vida, hablando de la etapa adulta, todos buscan hacer referencia a esta estabilidad, a esta mejora que en todo momento pues va teniendo el ser humano a lo largo de su vida. En este sentido hablamos de que acorde a las habilidades o acorde a los conocimientos cada vez más complejos, pues se espera que el ser humano tenga este, esta estabilidad tanto emocional como social, una conciencia clara en cuanto a las tomas de decisiones. Sin embargo, también hacíamos mención acerca de estos puntos que de alguna manera pues tienen que ver con ciertos factores que van desde la parte económica, de la parte familiar, el entorno, que son claves en este sentido del proceso de entendimiento en cuanto a lo que propiamente pues determina el entorno y que son referentes en cuanto a la actitud, en cuanto al comportamiento que refleja cada uno de los seres humanos. En este sentido, también hablábamos de una estabilidad económica en cuanto a lo que propiamente maneja este estadio como parte de una estabilidad financiera en el sentido de que están eh, están teniendo o están llevando a cabo actividades laborales acorde a lo que cada uno tenía planteado como plan de vida. Sin embargo, también dentro de esta misma categoría hacíamos mención que no en todo momento se está cumpliendo con estos puntos que marcan algunos psicólogos dentro de sus estadios, así como también la parte emocional o la parte de la plenitud que se busca tener en una etapa adulta. Esto pues va a depender también en hacer un análisis preciso acerca de estos factores que intervienen para que se logren o no de manera adecuada este tipo de desarrollo. Como parte de este proceso formativo, pues hablábamos también
mencionando precisamente estos puntos de la estabilidad. Muchas veces, pues, sabemos que tiene que depender en ciertos, en cierta medida, pues, de aquellas decisiones, pero también, considerando todos estos puntos que tienen referente a lo que el propio entorno o los propios medios, pues, van dictaminando en cuanto a lo que cada uno de los seres humanos, pues, va eligiendo y va haciendo partícipe de su propia vida, ¿no? En este sentido, hablando, acerca de estos puntos en cuanto a lo que corresponde en cumplir o no con aquellas metas, con aquellos objetivos que nos planteamos en un corto, mediano o largo plazo. En este sentido, muchos de los planes de vida, tienen como consecuencia, a lo mejor, el que se logren o no, acorde a ciertos factores que podríamos analizar. Hablábamos precisamente de una etapa profesional en la que muchas veces, a lo mejor, esta elección de carrera por parte de los estudiantes, sí puede ser que sea, determinada. Sin embargo, el acceso a la misma educación muchas veces se ve limitado en este sentido de lo que nosotros en todo momento, pues, estamos como a la espera, ¿no? En que seamos seleccionados a partir de un examen, de colocación, así como también el hecho de que si no llegas a quedar en una universidad pública, tengan los recursos necesarios para cursar esa licenciatura que a ti te interesa. En ese sentido, pues también hacemos mención sobre aquellos otros factores que tengan que ver con la parte cultural, la parte de las tradiciones en las que en ocasiones, pues también el destino viene dictaminado o viene ya dado en este parámetro de que muchas veces pues se va acoplando también en cuanto a los intereses que tiene la familia o en cuanto a otros factores que pudieran estar dentro de esta toma de decisiones que de alguna manera pues son importantes a analizar y desarrollar en este proceso formativo. Y como parte de ello, mencionaba, eh, hay siempre es dentro de estas teorías del desarrollo esta consideración en cuanto a las características que debe de cumplir en cuanto a las características que debe de cumplir cada uno de los estudiantes como parte de su proceso formativo. Y dentro de las teorías del desarrollo manejamos estos estadios en los que cada uno de los psicólogos plantea ciertas características que debe de tener el ser humano a lo largo de su vida para tener esta plenitud, esta estabilidad que en todo momento se habla. Sin embargo, también vamos a ver que está toda esta otra parte de la moneda en la que no precisamente tiene que ser de este modo. Haciendo también esta comparativa, nosotros vemos o les hacía mención la diferencia de esta categoría o este estadio de la adultez, referente a lo que nosotros conocemos hoy en día. Hace años, a lo mejor, la esperanza de vida era menor a la que, en la actualidad, pues, se puede esperar una persona. En este sentido, hablamos de hábitos alimenticios, de hábitos de ejercicio, de ciertas actividades, de un buen cuidado en cuanto a lo que corresponde a la salud, y en algunos otros puntos que vienen dados en este sentido del bienestar. Precisamente dentro de esta categoría de la adultez hablamos de estos elementos que tienen que ver precisamente con, perdón, de estos elementos que tienen que ver, acerca de lo que nosotros estamos teniendo como parte del desarrollo. Dentro de esta esperanza de vida que se tiene o que se maneja en la actualidad, sabemos que va o se han ido analizando esta categoría, a diferencia de otros años o de otras épocas en las que de alguna manera vemos la importancia de tener una buena alimentación, de tener un hábito en cuanto a ciertos ejercicios o actividades que nos lleven a tener esta vitalidad y también acorde a cumplir con cada una de las categorías que manejamos como parte de este requerimiento que se tiene o que se espera que deba de cumplir en todo momento, pues, la persona adulta.
Y bueno, precisamente hablando de ello, hacemos mención sobre estas, veíamos también la sesión anterior acerca de esta adultez, temprana, media y tardía, en la que cada una de estas van a tener ciertos rangos, ciertas características en cuanto a este proceso intelectual, este proceso, de estabilidad tanto emocional y en otros aspectos que en todo momento, pues, se espera que tenga todas las personas adultas. Hablando precisamente de ello, el día de hoy vamos a abordar uno de los autores que estudió precisamente esta etapa adulta como parte de la importancia que tiene dentro de estas características que manejan cada uno de los psicólogos. Y como parte de ello, pues también vemos como referente el considerar esta comparativa que nosotros hacemos en referencia a que muchos de los psicólogos o muchos de los especialistas que han analizado esta etapa adulta son de otros países distintos al de nosotros. En este sentido, pues hablamos precisamente de estos retos que se enfrenta dentro de la categoría de la edad adulta, en donde pues se puede definir como este periodo de asentamiento y se da en algún momento entre los 20 y los 29 años de edad. Esto como tal va a depender o va a hacer una diferencia en cuanto a lo que también nosotros vemos como parte de ciertas características que cumple o no el ser humano como parte de este proceso formativo. Y como tal, pues uno de los interesados, uno de los que se enfocó en hacer este análisis de la etapa adulta fue Roger Wolf. Él es un psiquiatra estadounidense, el cual pues se interesó precisamente en estudiar esta personalidad adulta. Para el año de 1975, a través de 7 estadios, él puso estos patrones comunes que se ven como referencias en cuanto a las características que cumplen los adultos estadounidenses. Y también, pues, vamos a ver que muchos de ellos, a lo mejor, de estas características puede que se acoplen a lo que hoy en día nosotros conocemos también en el lugar en el que habitamos, o puede ser que algunas, sean distintas en cuanto a ciertos rangos de edades y que a lo mejor nosotros podemos también considerar en que son similares o no a este análisis que se hace precisamente de esta etapa adulta. Y bueno, la primera etapa o el primer estadio que él maneja es el de las edades de 16 a los 18 años. A este rango él lo llama como escape de la dominación, el cual pues lo va a definir así precisamente por estas características, en la cual pues se dice que hay una lucha para escapar de la dominación paterna y que los esfuerzos para lograrlo pueden causar una ansiedad considerable acerca del futuro y conflictos relacionados con la continuación de la dependencia de los padres, en las que nosotros vemos que pudiera estar precisamente esta búsqueda, ¿no? Lo que mencionábamos en cuanto a lo que corresponde a la categoría de la adolescencia. Vemos que hay una búsqueda de identidad por parte de los adolescentes en los que precisamente piensan o empiezan a ver estas eh, estos planes de vida que pudieran marcar un referente en lo que corresponde a su futuro y que vemos también precisamente dentro de estos rangos de edades que corresponde de los 16 a los 18 años, se encuentran precisamente aquí en México, por así decirlo. Podemos ver que están dentro del rango de edad que corresponde a los alumnos que están cursando el nivel bachillerato. Y como lo veíamos en la orientación educativa, en este rubro o en estas actividades que llevamos dentro de la orientación educativa, precisamente una de las finalidades o uno de los objetivos que se maneja tiene que ver con hacer esta referencia en cuanto a los planes de vida que cada uno se marca en estos plazos de corto, mediano o largo, y en cada uno de ellos también correspondiendo a esta búsqueda de instituciones en en un nivel superior. Y como tal, pues hablando precisamente acerca de esta orientación vocacional que se hace dentro de los planteles en donde se busca o se orienta, se acompaña, somos esta guía en cuanto a las referencias que pudiéramos brindarle a cada uno de los alumnos, dados los intereses a lo que se quieren enfrentar o a lo que quieren de alguna manera dedicarse en un futuro en esta etapa precisamente de la adultez. En este sentido, pues también vemos que esta dominación
de la que muchas veces tienen o se sienten los estudiantes que hay en casa, pues buscan siempre tener como esta autonomía de decir, eh, creo que ya es tiempo de hacer o dedicarme o incluso irme a vivir a otro lado, ¿no? En la que a lo mejor en algunos casos, pues también dada la distancia de las escuelas, tienen que salir del hogar y dedicarse a trabajar, dedicarse a estudiar y también hacer otras actividades que les permitan llevar a cabo este proceso formativo. En este sentido, pues podríamos pensar la ansiedad que se les puede generar, dado los intereses que cada uno pueda llegar a tener dentro de estos rangos de edad y dentro de estas dentro de este estadio, perdón, y conflictos relacionados con la continuación de la dependencia de los padres, ¿no? En las que muchas veces, pues también los padres, a pesar de que ya empiezan a tomar ciertas decisiones los hijos acerca de su futuro, no necesariamente los padres se hacen a un lado, ¿no? Sino que siempre también están ahí continuando tener ciertos derechos, ciertos responsabilidades en cuanto a seguir acompañando, seguir guiando cada uno de los procesos que va teniendo los hijos en esta etapa. También como referencia, pues como parte de este proceso reflexivo que hacemos en cuanto a lo que hemos vivido y lo que corresponde a estas edades, sabemos lo difícil que llega a ser estas etapas en cuanto a lo que cada uno pueda vivir. Y bueno, hace tiempo sus compañeras igual compartieron precisamente algunos ejemplos sobre lo que vemos en México dentro de estos rangos de edades, en los que ellos mencionaban donde precisamente aquí en México, a partir de los 18 años, una persona es mayor de edad y la toma de decisiones es a partir de lo que más le conviene a cada uno. También durante esta etapa de los 16 a los 18 años, la mayoría empieza a definir lo que quiere estudiar, que era lo que mencionábamos dentro de los planteles educativos del bachillerato, ya sea en esta selección de instituciones a las que quieren asistir y que de alguna manera ya están dentro de este campo formativo que están culminando como parte de todo este nivel educativo que van teniendo y que de alguna manera pues va como cumpliendo el objetivo primordial que es prepararlos para esta vida, para crear estos seres íntegros que en todo momento pues se maneja de manera general lo que busca no solamente la parte institucional, sino también la parte social en cuanto a lo que el gobierno demanda o requiere como parte de este proceso funcional en las interacciones que tenemos en cada uno de los entornos. También dentro de este rango se dice que se busca una mayor autonomía en la toma de decisiones y en sus relaciones, en donde nosotros también vemos o va a depender los roles que jugamos muchas veces, ¿no? Donde también hacíamos mención de esta autonomía de en cuanto a que ya saben distinguir entre lo bueno y lo malo, pues va a depender también de ciertos factores, de la cultura, de algunos otros puntos que podamos tomar como referente, pero sin embargo considerar que ya existe esta inquietud por tomar sus propias decisiones y hacerse cargo de las mismas. También el relacionarse con el sexo opuesto a través de una búsqueda de una relación más estable, que era lo que oíamos también dentro de estas de esas etapas de la adultez que mencionábamos el día lunes, precisamente acerca de ello. También mencionaron precisamente que ya pueden laborar legalmente en una empresa, lo que hacíamos mención en cuanto a cubrir o hacer uso de todos estos elementos que de alguna manera van teniendo función o corresponden a estos intereses que cada uno maneja en este sentido de lo que en ocasiones a lo mejor si los alumnos no llegan a tener una continuación en sus estudios, muchas veces dada la falta económica, pues también se ingresan a la parte laboral, ya que pues también esto en ocasiones les permite pagarse una licenciatura en en una institución privada o en alguna otra que, que les dé como el tiempo para trabajar y estudiar, también acorde a cada una de las características que pueda llegar a tener cada uno de los estudiantes en los que nosotros vamos también adecuando este tipo de propias características que manejamos dentro de estos rangos de edades.
Y bueno, también ellos mencionaban que no tiene el razonamiento ni madurez emocional para tomar una decisión compleja. Sin embargo, vemos también como parte de estas edades aquí en México, pues están en una etapa de la adolescencia en las que muchas veces pues también están apenas definiendo lo que les prepara el futuro, ¿no? Dentro de esto a lo mejor sabemos si no son buenas o malas decisiones a partir de los intereses que propiamente cada uno maneja y también considerando algunos otros elementos que pudiéramos estar nosotros teniendo en cuenta como parte de este entendimiento de estos rangos de edad. Bueno, la siguiente categoría, Roger la menciona, la categoriza desde los 18 a los 22 años. En esta él la hace llamar como el alejamiento de la familia. Las características que él determina para esta categoría las atribuye acerca de que la mayoría de las personas se separa de su familia poco después de cumplir los 20 años de edad. También habla de un alejamiento del hogar que se asocia con la formación de amistades nuevas con otros adultos. Y estas mismas amistades pues también van al siguiente punto en donde estos amigos sirven como sustitutos de la familia y como aliados en el proceso de rompimiento de lazos. Estas características de alguna manera él las maneja dentro de lo que corresponde en este entorno de Estados Unidos. Y a lo mejor algunas de ellas sí podemos ver que igual se cumplen aquí en México en cierta medida en este sentido de la separación que se hace de la familia. Pero muchas veces también tiene que ver en cuanto a una parte económica, como era lo que le mencionaba, en las que muchas veces a lo mejor si no tenemos esta estabilidad en cuanto a lo que queremos estudiar, buscamos un lugar que nos permita a nosotros continuar con los estudios y en este sentido pues tiene que ver con la elección que hacemos de las instituciones, ¿no? Y precisamente para continuar en este sentido pues hacemos búsqueda de un trabajo que nos permita adecuarnos a nuestros tiempos y al seguir continuando con esta preparación. También este alejamiento del hogar muchas veces no se da precisamente en estos rangos de edades, ¿no? En las que en muchas ocasiones, dadas las situaciones que cada uno pueda estar viviendo, pueda ser antes de este rango de edad o mucho después de estos rangos, en donde también precisamente a lo mejor se habla de la amistad en este sentido, sin embargo, también va a depender acorde a los intereses que cada uno maneja. Y bueno, también dentro de las participaciones que hacían sus compañeras acerca de las características que vemos aquí en México, dentro de lo que corresponde a los 18 a los 22 años, se menciona que ya hay una decisión de cursar una carrera y que correspondería precisamente a que esta edad más o menos ya tengan las personas que terminaron el bachillerato en tiempo y forma, tengan como los últimos años de su carrera o algunos ya hayan terminado en esta etapa también esta licenciatura que decidieron cursar. También se habla de una formalización de la relación que puedan llegar a tener en pareja, de una independencia familiar también la mencionan que sí existe en este rubro de edad como parte de esta mayoría que ya tiene y que de alguna manera se ve reflejada en la sociedad al realizar ciertas actividades en este sentido, ¿no? Lo que muchas veces también, dada las los factores que cada uno de los estudiantes pueda llegar a tener, pues podríamos hablar en qué sentido se está dando esta independencia, ¿no? También se habla de unas relaciones interpersonales más profundas en cuanto a lo que le corresponde a cada uno de los seres humanos precisamente. También comienza la independencia económica, en las que yo les hacía mención como parte de este rubro de entendimiento que se tiene del espacio en el que se está llevando a cabo cada uno de los intereses o cada una de las tareas que desempeña las personas en este rango de edad, pues podríamos hablar que algunos puede que trabajen y estudien o algunos simplemente a lo mejor por la falta del estudio se dediquen a esta parte del trabajo en la que pues precisamente tiene que ver con llevar a cabo otras actividades que corresponden ya a este rango de edad, ¿no? En la que ya
de alguna manera, pues también hay otros intereses de por medio que pudieran estarle considerando también la parte laboral para cubrir este tipo de necesidades o este tipo de intereses que pudiera llegar a tener dentro de dentro de este rango de edad. Bueno, la siguiente categoría que menciona es acerca de la construcción de una vida factible, la cual abarca la de las edades de los 22 a los 28 años. En esta él menciona que hay una tendencia alrededor de los 25 años, la cual se refleja en esta dominación que se busca tener del mundo real. En este sentido, pues también ciertas actividades preponderantes en cuanto corresponde la lucha por el logro como parte de una búsqueda de la competencia y la comunicación con los demás. También la comunicación corresponde hacia la búsqueda de intimidad en esta época y haciendo énfasis a lo que ya hablaba Eric Erickson acerca de estos también estadios que maneja él dentro de estas teorías del desarrollo. Y también dentro de estos rangos de edad, las parejas casadas que pertenecen a este grupo de edad tienden a asignar un valor elevado a la unión, dado los años que ya pudieran estar teniendo y que ven también como plazos a futuro a lo que corresponde más adelante como parte de esta formación o esta familia que en todo momento pues se busca tener, también dependiendo de los planes de vida que cada uno pudiera llegar a tener dentro de estos rubros de edad y que ya están marcados en etapas anteriores a la misma. Esta como tendencia que hay eh, alrededor de los 25 años sobre dominar, pues corresponde también precisamente en estos planes que cada uno tiene al llevar a cabo ya esta culminación de los estudios y que de alguna manera pues te da esta habilidad o esta estabilidad que corresponde a cubrir este rubro que nosotros manejamos en haber cubierto ciertos estudios que me van a permitir o me van a abrir ciertas puertas para llevar a cabo estas actividades que corresponden a la parte laboral y que de alguna manera pues ya van haciendo también como parte del cambio que yo busco reflejar al llevar a cabo cada una de las actividades que corresponden a lo que yo precisamente estudié en etapas anteriores a esta, ¿no? Precisamente también estas actividades preponderantes, pues siempre está en la búsqueda de esta competencia que tenemos y la comunicación con los demás, pues de alguna manera es una lucha por este logro, ¿no? En la que nosotros vamos teniendo también ya cubiertas ciertos intereses que pudimos haber eh, planteado como parte de este plan de vida y precisamente a partir de ello, pues nosotros vamos haciendo énfasis en este logro que vamos teniendo a lo largo de cada una de estas categorías. Y bueno, como les mencionaba, precisamente dentro de los rangos de 28 de los 22, perdón, a los 28 años de edad, aquí en México, se puede hablar que ahí es donde nosotros ejercemos una profesión y empieza a haber esta estabilidad laboral de la que hablábamos, ¿no? A lo mejor empieza a cubrir ciertos puntos en cuanto a estos plazos de vida que tiene cada uno marcado como parte de los intereses que también manejamos dentro de estas categorías. También está a lo mejor el interés de formar una familia dada la estabilidad que pudiéramos ya llegar a tener en la parte laboral y también de la parte de las relaciones que logramos ya conjetuar dentro de estos rangos de edades. También hay una identidad más clara, ya donde precisamente vemos ya más a detalle todos estos intereses de los cuales fuimos de alguna manera definiendo en etapas anteriores, como lo hacíamos mención precisamente en la parte de la adolescencia, muchas ocasiones pues está haciendo esta búsqueda. Precisamente vemos la complejidad que tiene esta categoría o esta etapa de la adolescencia, dado todas las tareas que tiene el ser humano como parte de esta definición de la vida futura que espera. En este sentido, pues espera que ya tenga una más eh, clara idea sobre la identidad que corresponde o que lleva a cabo dentro de este proceso de interacción. También la autonomía se hace presente dentro de las características aquí en México, dada estas posibilidades o estos factores que nosotros podemos ver o analizar
que corresponden a ciertos lineamientos, ciertos cumplimientos ciertos cumplimientos que está teniendo cada uno de nosotros como parte de formar precisamente dentro de una institución como parte de sus estudiantes, o si no, también haciéndonos a la idea de llevar a cabo otras actividades que me permitan lograr estos planes de vida que en determinado momento me pude haber planteado. También los hábitos de salud en determinado momento pues llegan a ser de interés, ¿no? En cuanto a que prevenir algunas enfermedades a futuro. En este sentido, pues hay una prevención en cuanto a estos hábitos que corresponden a tener esta vitalidad que se espera en años posteriores. También hablar sobre la fuerza y resistencia, pues es la etapa ideal en donde tenemos mayor movilidad y nos permite llevar a cabo ciertas actividades que en determinado momento pues planteamos en este plan de vida que manejamos como parte de este proceso. También los primeros empiezan a ver dentro de de esta categoría, perdón, los primeros rasgos de envejecimiento. Hay una maduración sexual, que era lo que hablábamos, o esta comparativa o esta diferencia que existe con el estadio de la adolescencia. Muchas veces vemos que hay una inquietud, hay un despertar sexual, pero no hay un manejo adecuado acerca de lo que nosotros nos corresponde como parte de esta prevención de ciertas enfermedades o el plan de vida que nosotros podemos manejar como parte de este interés en en formar o procrear una familia. Y en este sentido, pues ya hay una maduración sexual, un entendimiento en cuanto a lo que propiamente me corresponde a mí cubrir dentro de de esta sociedad. También dentro de estas categorías, pues se habla de una capacidad de pensamiento crítico y autónomo, el cual se va a ver reflejado en los problemas que se tienen, en donde nosotros logramos o tenemos esta capacidad para resolver cada una de las problemáticas de manera precisa, tomando en cuenta nuestra conciencia y este pensamiento crítico y reflexivo que de alguna manera nos va determinando y nos va orientando en cuáles son las mejores decisiones a futuro de todas estas elecciones que tenemos y que precisamente pues son las que corresponden a este pensamiento. Los problemas que se tienen, perdón, esa era con la misma. El deseo de establecer un vínculo como pareja, que era lo que mencionábamos precisamente acerca de esta maduración sexual también, como parte del vínculo que ya se ve un poco eh, más fuerte en cuanto a las amistades, en cuanto a las parejas, llegan a ser más cortos porque ya hay un examen de conciencia en cuanto a lo que corresponde, los intereses que propiamente cada uno tiene dentro de este sentido de pertenencia, también en cuanto a los grupos y la identidad que cada uno va definiendo. También hay un propósito personal que el cual pues ya va a depender de los intereses que cada uno tenga y una crianza de los hijos el cual pues cubre el rol esperado, en donde vemos que también dentro de esta categoría aquí en México, pues ya algunos dentro de esta etapa, dentro de esta etapa de los 22 a los 28 años, pues empiezan a cubrir este rol de padres o madres que en todo momento pues se buscó dentro de este plan de vida que marcaron ellos en estas etapas. También la mayoría de las personas en estos rangos ya saben qué van a hacer de su vida o en qué van a trabajar, en donde ya la mayoría de ellos pues incluso ya están dentro de este plano laboral, que ya están desempeñando actividades que corresponden a lo que estudiaron en una etapa o en un estadio anterior a este. Precisamente también se habla que es un adulto, pero también es un adulto joven, a diferencia de las personas que son mayores de 30, 40 o 50 años de edad. Y bueno, el siguiente estadio que maneja Roger tiene que ver con la crisis de interrogantes. Esta abarca las edades de los 29 a los 34 años de edad, donde precisamente él menciona que alrededor de los 30 años muchas personas experimentan una crisis menor en la vida. También habla que el núcleo de esta crisis es un cuestionamiento serio
acerca del significado que tiene la vida, donde va planteando precisamente todas estas interrogantes que pudiera estar teniendo acerca del proceso que llevó eh, en esta etapa en la que se encuentra, en la que de alguna manera pues va a ser reflexivo en todo momento de todas estas decisiones que en, a lo largo de su vida pues fueron definiendo lo que corresponde a este rango de edad. Precisamente también en esta etapa tienden a flaquear la seguridad sobre las elecciones y los valores previos, acorde a estas interrogantes en lo que nosotros de alguna manera pudimos haber tenido en consideración como algo que ya estaba definido, que ya estaba de alguna manera elegido por nosotros mismos, y también entra dentro de este rango, pues, estas cuestiones que en todo momento, pues, a lo mejor se hace uno en si fue bueno o no el haber tomado ciertas, decisiones a lo largo de su vida, y las cuales, pues, se ven reflejadas en cuanto a los resultados que se obtienen en este estadio. También perturbada por estos desarrollos, pues la persona busca activamente un estilo de vida que le dé significado a la segunda mitad de lo que le resta de vida. Precisamente como parte de ello, perdón, como parte de ello, pues tiene que ver en este sentido lo que en determinado momento se logró o no, como dentro de estos plazos de vida, pues pudieran de alguna manera definir si continúan con sus actividades que ya llevan desempeñando en esta etapa o que van a retomar a lo mejor algunos otros planes que en determinado momento pudieron haber sido también distintos y que le den de alguna manera los resultados esperados que ellos tenían planteados en esta etapa de la vida. También dentro de esta categoría, los matrimonios son particularmente vulnerables durante esta época de insatisfacción, saber en determinado momento si se logró o no estar con la persona que quería, haber cubierto también estos planes de pareja que en todo momento pues se plantean en estos plazos de cierta edad en cubrir precisamente la familia, cubrir a lo mejor aspectos económicos o algunos de otra índole, o también en esta correspondencia de que a lo largo del tiempo pues fue en parte del entendimiento que tuvo, ¿no? Con su pareja. También dentro de ello hablamos de las relaciones fuera del matrimonio y los divorcios son síntomas comunes de la crisis de interrogantes, en donde vemos que no precisamente se cumplió con el objetivo que era tener esta estabilidad familiar, sino que pudiera estar o no fuera de control en cuanto a lo que de alguna manera reflejan las decisiones que tomaron como parte de la elección de la pareja y que en todo momento pues se habla de esta crisis matrimonial, de estos divorcios que vemos dentro de estas categorías de edad. Y bueno, en lo que corresponde en México, pues hablamos precisamente dentro de estos rangos de edades de una disminución de una capacidad física que va siendo gradual. En este sentido, pues vamos viendo en cuanto a la movilidad que puede llegar a tener cada una de las personas en este sentido de las actividades que también corresponden en ciertos hábitos o actividades que desempeñaron anteriormente a este rango de edad. También en esto se habla que las mujeres pueden llegar a disminuir su fertilidad gradualmente en la que también va siendo precisamente dentro de estas características que corresponden a lo que cada uno de nosotros puede llegar a tener o no funcionalmente dentro de los roles que también cubrimos dentro de esta sociedad. También se menciona que hay una planificación a largo plazo, el autoestima
puede verse afectado por algunos aspectos sociales. En ese sentido, pues también hablamos de una aceptación personal, de un cierre de siglos anteriores, de una consolidación laboral y de enfrentar el estrés y ansiedad. En esta etapa, pues tendríamos que ver precisamente, hacer un análisis en qué sentido hay estas características, perdón, reflejadas de los seres humanos o de las personas aquí en México. ¿En qué sentido estamos haciendo esta aceptación personal? Estos cierres de ciclos anteriores a los que estamos nosotros llevando a cabo esta nueva planificación de vida en lo que corresponde a los siguientes años de edad, o esta consolidación laboral que esperamos en todo momento pues tener. Sin embargo, muchos de ellos, o este enfrentamiento del estrés o la ansiedad, sabemos que varían dependiendo de ciertos factores que corresponden a cada una de las personas, y que en todo momento pues también nosotros vamos viendo que se van adecuando a estos intereses que propiamente pues marca cada uno de nosotros dentro de este proceso formativo. Como parte del entendimiento, pues tendríamos que analizar a profundidad ciertas características que corresponden a los intereses y motivaciones personales, así como también aquellos factores que tienen que ver con la parte cultural, con la parte eh, tradicional que cada uno de los entornos atribuye a este proceso de interacción, y que de alguna manera también determinan en cierto momento estos aspectos de la vida de cada uno de nosotros. Y bueno, la siguiente etapa que menciona Roy tiene que ver con una crisis de urgencia, la cual él menciona que se da dentro de las edades de los 35 a los 43 años de edad. En, en este rango pues de edad, las personas comienzan a percatar más la realidad de la muerte. También empieza a tener una cantidad limitada de años por vivir y comienza a ejercer una presión sobre el individuo. Como parte de esta crisis de urgencia, vemos que como tal las personas ya empiezan a tener un interés acerca de este tema, de lo que corresponde la muerte, ¿no? En ese sentido, empiezan a pensar sobre ciertas enfermedades que vienen de alguna manera dadas en este estilo de vida que corresponde a ciertos hábitos que llegaron a tomar, y también acorde a enfermedades que pudieran haber estado teniendo como parte de esta debilidad, de esta deficiencia que fue, que de la que hablábamos anterior a esta, que tiene que ver gradualmente en cuanto a lo que corresponde en estas habilidades, en estas actividades que llevamos, y que de alguna manera pues son consecuencia precisamente de este estilo de vida que cada uno fue definiendo. El tener una cantidad limitada de años por vivir, pues comienza a ejercer esta presión sobre nosotros mismos, ¿no? El que de alguna manera si cumplimos o no con ciertos, si cumplimos o no con ciertos, perdón, con ciertas, plazos, con ciertas características, con ciertos objetivos que teníamos planteados, ciertas metas, pues de alguna manera la edad nos da como esta pauta para decir, tenemos todavía tiempo para lograr esto que todavía nos hace falta, o nos sentimos presionados porque precisamente ya no tenemos esta movilidad, ya no tenemos a lo mejor el tiempo adecuado para lograr todo aquello que nosotros estábamos planteados dentro de este plan de vida. También como tal, pues se intensifica los intentos por tener un éxito en una carrera o por lograr los objetivos en la vida, que era lo que mencionábamos precisamente. Esta crisis de urgencia es el tener o llevar a cabo todas esas actividades que en determinado momento nosotros nos planteamos a cubrir como dentro de este plan de vida, y que en ocasiones pues también corresponden a que nosotros los llevemos a cabo, sí o no, a partir de lo que nosotros también vamos definiendo o determinando en estos logros que tenemos, y también acorde a este análisis que se hace
sobre los factores que pueden intervenir para que nosotros logremos llevar a cabo este entendimiento, este proceso de plenitud que se busca en todo momento llegar a tener dentro de la etapa adulta. También el interés de las generaciones, en las generaciones futuras, pues empieza a ver dentro de esta crisis de urgencia, ¿no? En la que el interés ya no solamente corresponde a lo uno mismo, sino también hacia las demás personas que son el futuro de esta sociedad, en la que pensamos en el caso de nuestros hijos, de nietos, de algunos otros familiares que pudieran ser parte importante de nosotros y que nos preocupa que en todo caso, pues tenga que ver en este sentido en la forma de la crianza, de la enseñanza, en cuanto al servicio a los demás, en ayudar a aliviar muchas de las ansiedades de esta etapa, pues corresponde precisamente dentro de estos intereses que cada uno tiene en este rubro de edad, ¿no? En lo que también cada uno de nosotros va definiendo como parte de la importancia, como parte de lo que nosotros manejamos en este sentido de lo que nos preocupa que va a suceder más adelante. Estamos hablando de una crisis entre los 35 a los 43 años, todavía no tan mayores, de edad, en este sentido de ser más viejitos. Sin embargo, también sabemos la preocupación que hay en cuanto a lo que nosotros ya no logramos en una etapa anterior. Hablábamos de esta interrogante en el plan de vida, ¿no? En esta crisis que hay anterior a esta. Y aquí hablamos de una urgencia en querer precisamente ya al no cubrir ciertas metas, pues nos preocupa precisamente más pensar en esta parte de la muerte y sentirnos más presionados en cuanto a la cantidad o los años de vida y la fuerza que vamos perdiendo con el paso del tiempo, el que nos permita o no seguir teniendo estos objetivos planteados para en determinado momento pues tener en consideración para que logremos o no cada uno de los planes que nosotros determinamos para estos rangos de edad. Y bueno, en lo que corresponde en México, pues tendríamos que hablar precisamente dentro de los 35 a los 43 años. Se menciona que hay un interés acerca de tener su propia familia, el pertenecer a una empresa o una organización de prestigio en la que ya de alguna manera pues vamos siendo partícipe a años anteriores, se busca esta estabilidad laboral y que de alguna manera estos años que ya llevamos dentro de una empresa, pues nos van dando este reconocimiento, este prestigio que de alguna manera pues se obtiene con el paso del tiempo, que ya para esta edad pues ya tengamos precisamente esta visibilidad dentro del lugar de trabajo en el que estamos nosotros desempeñando nuestras actividades. También el conseguir un puesto alto en el lugar del trabajo, tener una estabilidad laboral, estudiar incluso una carrera, una segunda carrera, si fuera el caso en el que ya se tuvo una, si no, pues a lo mejor para algunos pudiera ser que dada la crisis anterior que pudo haber tenido en los intereses, perdón, en los intereses que tenía manejados en etapas anteriores a esta, pues tendríamos que pensar a lo mejor dada la reflexión que hace sobre las limitantes de la fuerza, de los años, de, de algunos otros, pues podríamos pensar que esto le da la oportunidad también en hacerse o replantearse el tomar o retomar sus estudios si fuera el caso de que no los haya concluido o iniciar en todo momento, pues si no lo dejó o lo postergó, dadas otras actividades que pudo haber tenido. También tener cosas por su propia cuenta, como lo son una casa, un carro, un buen empleo. Esto, pues, lo vemos como parte de los intereses que pudieran estarse reflejando en las características de los mexicanos entre estos rangos de edad. Sin embargo, también tendríamos que hacer un análisis en ciertos factores que te ayuden o no en lograr
tener estos, planes de vida como lo son el formar una familia, el tener una casa, el tener un auto, el tener un buen empleo. Hablamos precisamente de este camino que lleva a la estabilidad económica y algunos otros aspectos de la vida que corresponden a cada uno. También dentro de este rango se desarrollan una mayor seguridad en sí mismos y se buscan relaciones más profundas y significativas. Si fuera el caso en el que todavía no tienen una pareja anterior a estas edades, pues se busca ya formalizar de manera más precisa todas estas relaciones en las que a lo mejor en determinado momento pues se venían teniendo. También hablábamos precisamente en etapas anteriores de una crisis en cuanto a estas decisiones que tomamos y en algunas de esas pues tiene que ver con precisamente hablando del divorcio como parte de esta búsqueda de estabilidad emocional, el que si dimos o no, eh, perdone, que si tuvimos o no las elecciones adecuadas y que nos dieron precisamente esta estabilidad familiar. Y si fuera el caso en el que no, pues a lo mejor viene esta parte del divorcio en la que, pues de alguna manera hacemos este proceso reflexivo acerca de lo que nosotros buscamos y queremos para nosotros mismos y hablar de esta estabilidad emocional que en todo momento pues se proyecta dentro de estos intereses que se manejan dentro de la etapa del desarrollo adulto. También tener un proyecto de vida, si fuera el caso en el que se vuelven a replantear estas ideas y reflexionar sobre los logros, el reevaluar otra vez estas metas que en determinado momento nosotros teníamos planificadas y que en todo momento pues también tiene que ver con la parte profesional, ¿no? Hablábamos precisamente del estudiar una carrera, si no la tenemos, o el estudiar una segunda carrera que nos dé esta pauta para tener una mejora en cuanto a las metas que nos planteamos y el tener ciertos logros laborales o personales que nosotros fuimos marcando a lo largo de nuestra vida. También se alcanza una mayor estabilidad emocional y se mejora la capacidad de mejorar el estrés. También hay otra visión acerca de estas metas que nosotros hemos ido planteando y precisamente las personas son maduras y piensan más en la superación. En este sentido, ya no se enfocan a lo mejor en algunos aspectos, tendríamos que considerar este análisis, pero para algunas personas se centran más en este proceso de superación, más allá del arrepentimiento que puedan llegar a tener en este proceso formativo y como parte de también de cubrir este proceso reflexivo en reevaluar las metas y buscar en todo momento pues sentirnos satisfechos con las decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida. También tener una mayor conciencia sobre la salud física y mental que corresponden a esta estabilidad eh, personal que en todo momento, pues, se busca que tengan cada una de las personas como parte de este entendimiento o este proceso de interacción que se tiene en cada uno de los entornos. También hay una madurez en las relaciones, hay una redefinición, perdón, de los roles dentro de la familia, que un crecimiento de hijos o cuidado de los padres mayores. También hay personas que no tienen estudios y dedicaron el tiempo al cuidado de los padres. Pudiéramos analizar cada uno de estos a partir del enfoque que nosotros queremos hacer precisamente este análisis y que hacemos uso de estos factores que pudieron estar determinando ciertas actividades o ciertas tareas que lleva a cabo cada una de las personas. Dentro de estas, pues también se habla de un desempleo en cambios tecnológicos, de un inicio de la maternidad, si fuera el caso de los intereses que también pueda llegar a tener cada una de las personas, el realizar personalmente y laboralmente, en este sentido de haber logrado todas las metas que se plantearon y que se sientan de alguna manera satisfechos o en todo sentido, pues en esta parte de estabilidad personal y laboral que en todo momento pues se plantearon. También hay ciertos cuestionamientos sobre las amistades, el cuestionamiento sobre el tiempo, sobre uno mismo, también aparte de la hablar de la parte espiritual en la que muchas personas, pues, también hacen este cuestionamiento. Hay un acercamiento hacia algún tipo de religión que nos permita tener esta estabilidad o esta conexión hacia aquellas creencias que nosotros vamos buscando,
como parte de este proceso reflexivo que se hace en cuanto al que si fueron o no las decisiones adecuadas, y en este sentido, pues parten de esta idea de conseguir o de reflexionar, ya no solamente con uno mismo, ¿no? Sino también tomar en cuenta a lo mejor otros entornos que nos dan esta pauta para entender e ir también considerando parte importante de lo que conlleva o que corresponde a este proceso de entendimiento de la vida. La siguiente categoría que menciona Roger tiene que ver con la obtención de una estabilidad. Él la menciona que esta obtención de estabilidad se da entre los 43 y los 50 años de edad, en la cual, pues la urgencia de la etapa anterior da paso a una aceptación más tranquila del destino cuando ésta está cerca de cumplir los 50 años. En este sentido, también hablamos de que el sentimiento predominante es que la suerte está hecha, que está echada y que se puede vivir con las decisiones anteriores. Ya de alguna manera también está como impregnada aquí la resignación en cuanto a lo que ya de alguna manera fuimos teniendo a lo largo de nuestra vida como parte de las decisiones. Y se habla también de quienes tienen familias comienzan a apreciar a sus hijos como individuos y a disminuir su tendencia a extender sus propias metas al comportamiento de los hijos. En este sentido, pues hablamos precisamente de esta estabilidad que en todo momento se busca que se tenga por parte de las personas, y como tal, pues ya aceptar de manera más tranquila el destino que fuimos forjando a lo largo de nuestra vida a través de las decisiones que cada uno pudo haber tomado. Nos hacemos responsables de esta toma de decisiones, y esto nos permite de alguna manera sentirnos tranquilos con cada uno de los logros que tuvimos, y en todo momento pues tener esta obtención de estabilidad en cada uno de los aspectos que fuimos desempeñando a lo largo de nuestra vida. Y en lo que corresponde a México, precisamente mencionaban sus compañeras acerca de ello, dentro de estos rubros de edad de 43 a los 50 años, se da aquí precisamente el cuidado de los nietos. La elección de no tener hijos, pues también se puede reflejada en cuanto a la preferencia hacia el trabajo. Esto pues también depende de los intereses que propiamente pudo haber tenido cada uno a lo largo de su vida, y que en todo momento pues también vemos que no en todos casos pues se da esta planificación familiar, sino también se da en esta parte de plenitud en otras áreas, como lo es las amistades o el trabajo, que en todo momento pues también forman parte de este proceso de estabilidad que en todo momento pues tiene también las personas adultas. También hay una visión más hacia el futuro, y el cuidado de la familia que formaron en este sentido, pues también se dedican dentro de esta etapa, pues a cuidar más sobre todo lo que ya lograron en etapas anteriores a esta, y van hacia su jubilación, enfocando toda esta parte laboral que ya tuvieron y que veíamos precisamente en cuanto a cubrir o tener ya claro todo este proceso de las decisiones que tomaron y que de alguna manera les llevaron a tener esta estabilidad que se busca o que se pretende que ya obtengan las personas, dadas sus edades y dadas las capacidades que también puedan llegar ya a tener en este rubro de edad. Y bueno, también otra de los estadios que él menciona es el de la maduración, la cual va a abarcar de los 50 años en adelante. Menciona también que después de los 50 años ocurre una maduración notable. En este caso, pues también el énfasis se pone en compartir las alegrías y las penas cotidianas. También hay menos preocupación por el encanto, por la riqueza, por el logro, por las metas abstractas. Ya de alguna manera, como mencionábamos en etapas anteriores a esta, empieza a tener esta definición en cuanto a lo que ya de alguna manera también vemos como resignación en cuanto a las decisiones que tomaron, y como parte de ello, pues en el entendimiento
en este sentido de reflexión que se hace acerca de las decisiones que fueron o son consecuencia de cada uno de los actos que tuvieron a lo largo de su vida y que de alguna manera definen esta estabilidad que pueden llegar a tener o la crisis que pudiera ocasionar dadas las consecuencias en cuanto a las decisiones que se tomaron. También hay menos, como mencionábamos, hay menos preocupación por el encanto, por la riqueza, por el logro o las metas que tuvieron. Ya de alguna manera se sienten satisfechos o no acorde a lo que cada uno pudo haber obtenido en esta etapa de, que corresponde de los 50 años en adelante. También muchas de las tensiones de los años anteriores han dado paso a un deseo de saborear la vida y de sus pequeños placeres, en las que cada uno pues ya dedicó su vida a la familia, al trabajo, a hacer o cumplir cada una de las metas, y ya en esta etapa pues a lo mejor ya corresponde más en vivir plenamente cada uno de estos logros y en aprovechar el tiempo que en determinado momento pues les pudiera llegar a quedar dadas las enfermedades o dados algunos otros factores que puedan estar de alguna manera definiendo estos últimos años de vida. Y también dentro de los 50 años en adelante, lo que corresponde en México, sus compañeras mencionaban que tenía que ver acerca de una estabilidad económica, si se cuenta con un trabajo estable, ¿no? En la que también pudiera ser o no, en las que muchas personas en estas edades a lo mejor pueda que tengan o no esta estabilidad económica que les permita vivir plenamente en esta estabilidad que en todo momento se menciona de disfrutar de aquellos logros que fue teniendo o que cumplió al estar en esta etapa de su vida. También hay ciertas prioridades ya más definidas en las actividades que quiere realizar cada una de las personas, así como también la planificación y la conciencia de las cosas que ya no son iguales a las que pudieran haber tenido en etapas anteriores. Y físicamente se habla de la condición que ya no es la misma en etapas anteriores a esta. La dependencia de alguien más, pues también ya se ve reflejada dentro de las capacidades que tienen cada una de las personas, así como también la aparición de enfermedades crónicas que en todo momento pues también pudieran estar o no en esta etapa o anterior a esta, ¿no? Hablamos también que no precisamente se cumplen dentro de estos estadios, sino que hay algunas otras que varían dependiendo de ciertos factores. Y la calidad de vida también a partir de los hábitos de salud que se tuvieron en etapas anteriores a esta, en las que podríamos hablar de una vitalidad, de una movilidad acerca de cada una de las actividades que desempeñaban anteriormente en etapas anteriores a esta. Hay una preocupación por enfermedad o por la muerte precisamente acerca del tipo de vida que llevaba cada una de las personas, así como también se habla del trabajo, de la vida plena y del cuidado de la salud, en el cual pues se menciona que tiene que ver con que sea un poco mejor o distinto al que llevábamos años anteriores, precisamente como parte de este interés o de la preocupación de la enfermedad o de la muerte que corresponde a, a lo que fuimos teniendo como consecuencia de un estilo de vida o de ciertas actividades que desempeñamos en etapas anteriores a los 50 años de edad. También puede tener cambios significativos, oportunidades para crecer, para aprender y disfrutar de la vida. Como bien mencionábamos, ¿no? Cada uno de nosotros puede definir o dar ciertas características a partir de lo que cada uno puede tener como los intereses. Dentro de ello, pues le vamos dando precisamente este significado a las cosas que corresponden en cuanto a lo que cada uno pudiera estar tomando en consideración sobre lo que quiero o no quiero para mi vida y que esto de alguna manera determina cada una de las etapas, cada uno de los procesos que corresponden a estos estadios. Como bien mencionaban, hay distintos estadios que hablan precisamente de esta estabilidad y de estas crisis que enfrentan las personas adultas en el día a día, en el cumplimiento o no de estas
de estas ideas que se plantea la sociedad y que en todo momento es lo que se espera o no se espera que deba de tener o de cubrir cada una de las personas, dadas las edades en las que se encuentran. Podemos pensar que en todo momento los abuelitos tienen esta estabilidad, tienen el tiempo para pasear con los nietos o para disfrutar de, de todos los logros que tuvieron o que crearon a lo largo de su vida. Sin embargo, también consideramos estos factores que pudieran ser pertinentes o no y determinantes para que se logren de alguna manera esta estabilidad que se busca tener de cada uno de los adultos. En todo momento pensamos o hacemos énfasis en este entendimiento de las capacidades, de las intereses o motivaciones que pudo haber tenido cada uno a lo largo de su vida y que son el resultado de estas actividades que desempeñaron y que precisamente vemos que esta referencia que hace Roger acerca de las distintas etapas que enfrenta la persona adulta en Estados Unidos, pues es muy distinta a la que nosotros vemos reflejada aquí en México. Y también vamos a ver en la siguiente clase precisamente aquellas características que manejan algunos otros psicólogos dentro de las teorías del desarrollo y que cada una de estas características corresponden a diferentes entornos, diferentes países en las que se hizo este análisis de esta etapa de la adultez, en las que en todo momento pues se maneja que debe de existir una estabilidad económica, una estabilidad, una estabilidad, perdón, psicosocial, una estabilidad laboral y todo esto pues de alguna manera nos da esta sabiduría, esta plenitud de la cual en todo momento se busca tener. Sin embargo, también tendríamos que considerar ciertos elementos que fungen o que son importantes dentro de este entendimiento para que se logre o no este proceso de entendimiento, este proceso reflexivo y esta estabilidad que en todo momento pues se pretende que tengamos todos al llegar a una etapa adulta en la que ya tengamos ciertas capacidades limitadas en cuanto a la movilidad, en cuanto a la interacción con el mismo medio. Y esto de alguna manera también va definiendo ciertas actitudes, ciertos comportamientos en cada uno de los entornos en los que interactuamos a partir de estas crisis o esta estabilidad que sentimos y que vemos reflejadas dentro del comportamiento que también tenemos para con las demás personas. Bueno, pues esto sería todo por el día de hoy y nos estaríamos viendo en la siguiente sesión. Que tengan una excelente noche. Hasta luego.